Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase número 47 de Ciencias, Tecnología y Biología con el tema Una mirada a través del mundo científico. Nuevamente les doy la bienvenida en este nuevo año. Espero que se encuentren bien y nuevamente invitarlos para que juntos formemos un equipo de trabajo y podamos llegar a esos aprendizajes. Por favor, les pido nuevamente que se esfuercen y les pido mucho trabajo. Bueno, el, el aprendizaje esperado es identificar cómo los cambios tecnológicos favorecen el conocimiento y el avance de este conocimiento en los seres vivos. Recuerden que, pues, la biología es la ciencia encargada de estudiar a los seres vivos y bueno, estos seres vivos se encuentran en el planeta Tierra. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la ciencia. ¿Alguien de ustedes sabe qué es ciencia? Bueno, la ciencia es una actividad de los seres vivos, de los seres humanos, perdón, y lo hemos realizado a lo largo del tiempo. Tiene la finalidad de conjuntar conocimientos, comprobarlos, sistematizarlos, ser precisos y que sean fieles. ¿Cómo llegamos al conocimiento científico? Por medio del método científico. Y algunas de sus partes, pues es la observación, el planteamiento de una hipótesis y sobre todo la experimentación para comprobar si realmente lo que nosotros creemos que es la explicación a ese fenómeno es el correcto. Bueno, a través del tiempo, los seres humanos pues han ido descubriendo, han ido encontrándose con la necesidad de explicar lo que está a su alrededor, los fenómenos naturales en este caso, a base de experiencias, la acumulación de datos, la observación de ciertos fenómenos, pues se ha tratado, bueno, desde ese entonces los seres humanos han tratado de darle una explicación a esos fenómenos naturales. Pero, obviamente, como nosotros estudiamos biología, la biología es una ciencia. Ciencia, ¿por qué? Bueno, porque utiliza conocimientos para explicar fenómenos, que se encarga de estudiar las estructuras de los seres vivos, sus procesos vitales, en este caso, todo lo que tiene vida. ¿Qué es la biología? Pues ya sabemos que se divide la palabra en dos términos, que es bios, que significa vida, y logos, tratado o estudio. Y esta ciencia estudia los seres vivos como los animales, los microorganismos, las plantas y también a los seres humanos. ¿Qué va a estudiar la biología? Pues va a estudiar las características de los seres vivos, lo que somos nosotros, que crecemos, que tenemos un metabolismo, tenemos una estructura, en esa estructura una organización, también la interrelación que existe entre el medio y los seres vivos, el cómo respondemos a estímulos, cómo nos reproducimos, cómo crecemos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los seres vivos va a ser estudiado, esas características por la biología. Y obviamente hay campos de estudio. Por ejemplo, el funcionamiento y la estructura de los órganos, la herencia, el desarrollo de los organismos, la evolución de los organismos, su reproducción y la interacción con el medio y con otros organismos. También tiene aplicaciones. Con esos conocimientos que nosotros tenemos de los seres vivos, pues se han desarrollado algunas ramas de la biología como la ingeniería genética, la medicina, la crianza y mejora de animales o también la agricultura en el caso de las plantas. También tenemos las ramas de la biología, algunas nada más porque son muchas.
Por ejemplo, la microbiología que estudia las bacterias, la zoología que estudia los animales, pongan atención, la botánica que estudia las plantas, la anatomía que estudia la estructura y los órganos de los seres vivos, la histología y la citología. La histología estudia a los tejidos, mientras que la citología a las células, ya sea de plantas, animales o microorganismos. Otras ramas de la biología tenemos a la genética, que estudia la transmisión de características de padres a hijos, la fisiología, que estudia el funcionamiento de los seres vivos, la ecología, que estudia los ecosistemas, la etología, que estudia el comportamiento de los seres vivos y obviamente la evolución, cómo han cambiado estos seres vivos. Estas no son todas las ramas de la biología, hay muchísimas ramas de la biología. La biología se aplica en muchas ciencias. ¿Por qué lo digo? Porque la biología se relaciona con otras ciencias como la química, que tiene que ver con la materia, la física, las propiedades de la materia, las matemáticas, desde que se llevan estadísticas, mediciones, la geografía, el lugar donde se encuentran esos seres vivos, la historia, que tiene que ver con los organismos del pasado, la psicología, que es el comportamiento de los organismos, y obviamente hay otras ciencias que se relacionan, como también la sociología, que son la ley y los fenómenos sociales, la ética, que tiene que ver con los principios y los valores, la lógica basada en un razonamiento científico. Entonces ya tenemos lo que es cómo se ha desarrollado este conocimiento científico, pero tendremos que ser más específicos. Por ejemplo, características de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Se deriva del latín scientia, que a su vez deriva de la palabra ciencia, que es saber o conocer. Entonces, ¿qué es la ciencia? Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemático, estructurado, de lo que se deduce de acuerdo a principios o leyes generales. En sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de procesos experimentables, verificables, o sea, que se pueden comprobar. ¿Por qué llueve? Ah, bueno, porque cae agua. No, llueve porque hay un cambio físico de la materia cuando esta agua se evapora, se convierte en nubes y cuando baja la temperatura se condensa y es por eso que llueve. Gracias al método científico nosotros podemos explicar ese fenómeno natural. Bueno, eh, características de la ciencia. Tiene que ser sistemática. ¿Por qué? Porque tiene que ordenar los principios comunes. Acumulativa. No existe el conocimiento único. Hay más conocimientos. Metódica. Porque sigue un procedimiento. En este caso, eh, es el método científico. Eh, Provisional, porque no es absoluto. ¿Se acuerdan cuando vimos el origen de la vida y se hablaban de muchas teorías de cómo se crearon los organismos? Bueno, con el tiempo han ido cambiando. Por eso es provisional. Todo conocimiento no es absoluto. No se queda ahí, tiende a cambiar. Comprobable. Obviamente, si hablamos de ciencia, todos los conocimientos los podemos comprobar. Especializada porque tiene el conocimiento es limitado y universal, está compuesto por conocimientos particulares o específicos. Y es abierta porque siempre está cambiando. Bueno, eh, para esto, pues, para que nosotros podamos hacer ciencia, nosotros utilizamos un método. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Es el método científico. Consiste en una serie de pasos ordenados a través de los cuales podemos obtener datos, hechos,
se puede comprobar la hipótesis y se puede de una u otra forma crear un conocimiento científico mediante el uso de un método experimental. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que utilizar para aplicar el método científico? Pues primero la observación. Tenemos que observar el fenómeno. Tenemos que hacer el planteamiento de un problema, formular una hipótesis que es una posible solución, diseñar un experimento, realizar el experimento, confirmar o rechazar la hipótesis para generar una teoría o una ley. Veamos un ejemplo para ver si queda claro. Fleming fue un microbiólogo que accidentalmente descubrió la penicilina en 1928, mientras estudiaba cultivos de Staphylococcus aureus, bacterias responsables de la formación de pus. Uno de sus cultivos bacterianos se contaminó con un moho llamado penicillium. O sea, un moho es un hongo. Antes de tirar la placa de cultivo que estaba contaminado, lo observó ante el microscopio que no crecía y se dio cuenta que no crecían bacterias en esa prueba. Entonces se dio cuenta que el hongo, que es la penicilina o Penicillium, eh, mataba a esas bacterias aureus. Entonces Fleming creó una hipótesis y dijo, si aplicamos este moho de penicilina a las bacterias, puede que las mate. Y empezó a experimentar colocando en varias muestras de bacterias el moho o el hongo de penicilina y se dio cuenta que al aplicar este líquido en el cultivo bacteriano, este moría. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera pudo concluir que una sustancia producida por penicilina era capaz de matar a las bacterias y logró precisamente generar un antibiótico. Espero que les haya gustado el tema. Muchísimas gracias por su atención. Eh, Tenemos que esforzarnos mucho. No se les olvide, por favor, realizar sus actividades, enviarlas a su archivo, lo voy a esperar. Y si alguno de ustedes está retrasado en actividades, por favor, envíenla lo más pronto posible. Esta es la actividad que tenemos que realizar, es completar las siguientes afirmaciones. La biología es una, los personajes que acuñan el nombre del término de biología fueron, y después vienen aquí una tabla para que ustedes pongan las ramas de la biología. Si no aparecen en el Padlet, por favor investiguenlo, realicen una pequeña investigación. Por ejemplo, hay algunas ramas de la biología que no platicamos hoy, pero ustedes la pueden investigar. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día y nos vemos la próxima clase.